Mi madre me complació mientras estaba ebria. Ahora no puedo dejar de pensar en ello, relato de infidelidad. Me siento completamente perdido sobre cómo dar inicio a esto. En mi mente, he vivido esta situación en repetidas ocasiones, reconfigurándolo, cuestionándolo, detestándolo, deseando borrarlo de la mente, aunque al mismo tiempo resistiéndose a olvidarlo. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Déjanos tus comentarios abajo y cuéntanos qué temas te gustaría ver en el futuro. Gracias por tu apoyo. Es algo que jamás tendría que haber ocurrido. Algo que tengo plena conciencia de que no es correcto. Incluso así, no logro dejar de darle vueltas al asunto en mi cabeza. No cuento con compañía para conversar sobre este tema. No hay nadie presente. En ningún momento de mi existencia alguien sería capaz de expresarlo sin que su percepción de mí cambiara de manera permanente. Sin embargo, debo expresarlo, aunque nadie lo escuche en realidad, aunque solo esté presente aquí, suspendido en la nada. Requiero retirarlo. Se relata la ocasión en que mi madre traspasó un límite, un suceso que ha impedido que pueda reflexionar con claridad desde entonces. Antes de seguir adelante, debo avisarte. En esta narración se abordan temas maduros y sumamente perturbadores. El tema gira en torno a límites familiares, tensiones emocionales y un instante que transformó mi perspectiva por completo. Si te sientes incómodo con este tipo de contenido, quizás sea conveniente que dejes de observar en este momento. Contar esta historia no me resulta sencillo, y tampoco será fácil de escuchar. Me llamo Ryder Jones. Mi edad es de 22 años. Hace un par de años que me cambié de residencia debido a mis estudios. Y desde entonces, solo he regresado en contadas ocasiones. En algunas ocasiones se utilizan para celebraciones, en otras para momentos destacados. Sin embargo, en cada regreso, percibí un cambio en el ambiente, no solo debido a mi desarrollo, sino también a los cambios en mi familia. Después de mi partida, mis padres decidieron divorciarse al cabo de un año. No resultó difícil, no hay lágrimas, no habrá conflictos legales, ningún letrado debatiendo acerca de quién resultó victorioso en cada caso. Mi padre se marchó solo. Un día compró una caja y nunca más la volvió a ver. La reacción de mi madre, Isabel, fue intensa, más intenso de lo que comenzó. Mostró una expresión de coraje, asegurándome a mí y al resto que se encontraba bien. Estaría en una situación más favorable si él no estuviera presente. Sin embargo, tenía la capacidad de expresarlo. Fue posible percibirlo en sus palabras, en cómo se refería a él cuando creía que nadie lo escuchaba de verdad. No pienso que alguna vez hubiera logrado superarlo por completo. Quizás simplemente lo habría sepultado. Quizá por esa razón todo lo que pasó, ocurrió. Mi madre y yo nunca mantuvimos una comunicación cercana donde pudiéramos compartir aspectos íntimos de nuestras vidas. Nos encontrábamos en proximidad, aunque no en la forma adecuada para expresar tus emociones. No solía tener conversaciones profundas sobre la vida con mi madre. En caso de algo, logramos mantener las cosas visibles. Superficie a nivel, sencillo. Cuando regresé a casa para las festividades de Navidad del año pasado, no imaginaba que algo hubiera cambiado. Creí que íbamos a disfrutar de una comida juntos, hacer un intercambio de regalos y quizás ver algunas películas clásicas navideñas. Como solíamos hacer, en su mayoría, fue precisamente lo que ocurrió, por lo menos al comienzo. Sin embargo, la velada transcurrió de manera inusual. Al concluir la noche, jamás imaginé que mi percepción de mi madre cambiaría para siempre. Aún me cuestiono si habría podido realizar alguna acción de manera distinta. Si algo debí decir, parar, moverme con antelación. Sin embargo, en realidad, no realicé esa acción. Esa es la parte que me genera más temor. Antes de adentrarnos en los hechos, es fundamental comprender la dinámica que existía entre mi madre y yo. Sin eso, todo esto carecerá de significado. No hay nada. La madre de Isabel siempre se caracterizó por... Me resulta complicado encontrar las palabras adecuadas para expresarlo. Estando presente, pero manteniendo cierta distancia. No mostraba frialdad ni descuido. Confirmó que contaba con todo lo preciso. En mis actividades escolares, siempre estaba presente con comida lista, expresándome su amor en todo momento. Sin embargo, siempre existía esa separación, ese vacío entre tú y yo.
Un silencio entre ellos, una distancia sin palabras, como si estuviéramos en proximidad, pero sin excedernos en la cercanía. No deseo expresarlo de forma negativa. Unos padres demuestran mucho cariño, abrazando constantemente y expresando sus emociones con palabras. La mujer que vi no era mi madre. No solía tomarse el tiempo para sentarse conmigo y averiguar cómo me sentía de verdad. En caso de algún inconveniente, debía acudir a ella, no al revés, aunque sentía amor por mí. No era una persona muy expresiva. De ninguna forma así. Estaba de acuerdo con esa situación. La estrategia dio resultado. Hay ciertas cosas que no requieren ser expresadas en voz alta. Logramos entendernos a nuestra manera. En contraste, mi padre era totalmente diferente. Era un hombre robusto, con un gran carisma, siempre acaparando todas las miradas. Lograba que cada individuo se sintiera como el centro de atención cuando estaba con ellos. Sin embargo, lo que sucedió con mi padre es que no permaneció, tanto en el aspecto físico como en el emocional. Se encontraba en el lugar, pero su presencia era más bien ausente. Si se puede entender así. Después de eso, un día, él partió, sin advertencias, sin conflictos, una charla durante la cena acerca de la situación insostenible en la que se encontraban las cosas. No tengo ni idea de qué estaba empaquetando él. Salió de mi vida de forma tan repentina como si hubiera salido de una tienda. En ese instante, ni siquiera creo que logré comprenderlo por completo. Cuando ya me encontraba en la escuela, llevaba mi propia rutina y seguía mis propios intereses. No era un niño pequeño que requería la presencia constante de sus padres juntos. Al menos así fue como lo pensé. Mi madre no se explayó con acento agudo mucho al respecto. No derramó lágrimas delante de mí. No solicitó mi opinión. No lamentó lo que había perdido. Ante cualquier eventualidad, mostró signos de tranquilidad. Sin embargo, mi conocimiento era superior. Después de compartir 2 décadas con alguien, la conexión no desaparece de repente al separarse. De la noche a la mañana no te conviertes en una persona diferente. Con el paso de los días, comenzaron a surgir detalles insignificantes. La manera en que se acomodaba en soledad en la habitación durante la noche. Con la mirada perdida, comenzó a consumir más alcohol gradualmente, empezando con una copa de vino al principio, luego 2, y finalmente aumentando la cantidad. Comenzó a hacer breves observaciones de manera sutil, como si estuviera evaluando la situación para ver si obtendría alguna reacción. Ella afirmaría que todos los hombres son parecidos. Mientras giraba la copa de vino en su mano. Se llevan lo que desean y luego se marchan. Jamás imaginé tener que expresarle esas palabras. ¿Cuál era el mensaje que se esperaba transmitir? ¿Acaso no todos los individuos del sexo masculino? ¿Hallarás a otra persona? ¿Habrá alguna mejora? Para ella, ninguno de esos tendría importancia alguna. Permanecí sentado en silencio, limitándome a escuchar atentamente. Había agotado todas mis posibilidades. Fue una sensación extraña llegar a casa por primera vez después de haberme divorciado. Había perdido mi antigua residencia. Había cambiado a este nuevo apartamento, el cual era más compacto y perfecto para una sola persona. Ni un solo cuarto, ni una comida familiar numerosa. Un rincón apacible y sereno que no transmitía la sensación de hogar. No había ningún adorno en las paredes. Sin imágenes, sin adornos, sin contenido. Se aproximó hacia mí con una sonrisa. Me envolvió en un abrazo y expresó lo mucho que me había echado de menos. Tenía la posibilidad de expresar su deseo. Sin embargo, en ese lugar también se encontraba algo adicional. Algo que me resultaba difícil identificar. Quizás la sensación de estar solo. Quizás algo con mayor profundidad. Compartimos una cena. Conversamos y nos cautivamos. Le consulté acerca de la institución educativa, de mis compañeros, y de si tenía una relación sentimental. Después, formulé una pregunta inédita. ¿Te sientes contento, en este momento? Me encontraba indeciso sobre cuál sería la mejor manera de contestar. Nunca antes me habían hecho esa pregunta. Me tomó por sorpresa. Entonces, simplemente sonreí y respondí afirmativamente. Respondió con una sonrisa, aunque no reflejaba alegría. Algo así como una sonrisa melancólica. Actúa como si no confiara en mí. Quizás, simplemente no deseaba confiar en mí. Quizás aguardaba una negativa de su parte. De este modo, al menos, no estaría sola.
Cada regreso a mi hogar me permitía percibirlo. La forma en que se aproximaba a nuestras charlas era un tanto excesiva. Mientras yo aún no había terminado mi copa, él ya había servido otra copa de vino. Al despedirnos, aguantó un instante más mientras nos abrazábamos. No contaba con la presencia de otra persona. En realidad, no, por supuesto, contaba con compañeros de trabajo. Un grupo de amigos con los que solía disfrutar de una taza de café. Sin embargo, no hay nadie en las cercanías. No tenía a nadie con quien compartir sus emociones. En la noche, nadie se acercaba a acompañarla en el apartamento, que se sumía en un silencio abrumador. No hay nadie que pueda ocupar el vacío que mi padre dejó. En ese momento comencé a experimentar una sensación extraña, como si no fuera simplemente su hijo principal, como si dependiera de mí para convertirse en algo superior, no de forma aterradora, al menos no al comienzo. Sin embargo, de una forma que me hizo sentirme comprometido con su bienestar, como si fuera la responsable de mantenerla desde que se separaron, como si fuera el único pilar que la sostiene. Y llevar eso resulta complicado. Dudaba sobre si deseaba llevarlo consigo. ¿De qué manera puedes expresar eso a tu madre? ¿Cómo expresarle que la carga que está depositando sobre ti es excesiva? ¿Cómo comunicas a alguien que te quiere que no puedes cumplir con sus expectativas? Me resultaba difícil expresarlo. Por lo tanto, decidí no llevarlo a cabo. Simplemente permití que las cosas fluyeran. Le di la oportunidad de expresarse. Le permití que tomara algo. Permití que me confiara secretos inéditos. Con cada vez que venía, las marcas se hacían más profundas. Decidí simplemente permitirle que me ignorara. Pues, ¿cuál era la otra opción que tenía? Llegué a su apartamento en plena época navideña. Mi segunda Navidad en su reciente hogar. En ese momento, el espacio no parecía tan desolado como en mi primera visita. Había embellecido el lugar con decoraciones, colocado cuadros en las paredes y adornado las mesas con pequeños objetos y lámparas. Experimentó una sensación de mayor calidez y disfrutaba de una vida más plena. Sin embargo, la sensación de hogar no llegó a experimentarse. En realidad, no, recibí un abrazo de ella. Un abrazo fuerte que se prolongó más de lo común. Me reveló lo mucho que me había extrañado, lo callado que estuvo en mi ausencia. Había preparado una cantidad considerable de dinero, más de lo necesario para los dos. Sin embargo, se notaba que disfrutaba tener una razón para hacer algo fuera de lo común. Disfrutamos de una comida juntos. Tuvimos una charla animada y nos divertimos con risas. Por un breve lapso, experimentó una sensación de normalidad, casi al nivel de lo que era antes. Sin embargo, más tarde fue ella quien llevó la botella de vino. Fue en ese momento cuando todo comenzó a transformarse. No fue una sorpresa para mí. Desde que se divorció, había aumentado su consumo de alcohol. Sin embargo, aquella noche resultó ser única. Colocó su vaso inicial antes de que finalizáramos la comida. Después, uno más. Además de eso, continuaba llenando su copa como si temiera que quedara sin contenido. Ella comentó entre risas que simplemente estaba festejando. Claro que sí, estamos en plena temporada festiva. Tuve que sonreír mientras gritaba. Sin embargo, era consciente de que algo no iba bien. Era evidente que su risa resonaba más de lo habitual. Se percibía cierta tensión en su sonrisa. La forma en que me observaba revelaba que ocultaba algo en su mirada. Algo que me resultaba difícil de ajustar correctamente. Me sirvió una bebida en un recipiente. Además, no solía ser muy aficionado al vino. Aunque lo probé, consideré que contribuiría a su tranquilidad. Favorecería la sensación de normalidad en las circunstancias. Sin embargo, al reflexionar sobre ello, me doy cuenta de que ya se encontraba a una distancia considerable. En un principio, solamente entablamos conversación, lo común, cómo le iba en el colegio, si estaba saliendo con alguien, si tenía planes para después de terminar la escuela. Sin embargo, la charla comenzó a decaer en otro contexto. Comenzó a referirse a su persona, acerca de la soledad que experimentó, acerca de los desafíos que enfrenté al comenzar de nuevo tras la partida de mi padre. En cuanto a todo lo que ha dejado de ganar al tener a alguien cerca. No solo en términos emocionales, sino también en lo físico. Recordé tomar mi copa de vino, notando la presión en el estómago que llegaba hasta mis dientes. Me encontraba indeciso sobre cuál sería la mejor manera de contestar.
¿Cuál era el mensaje que debía transmitir? ¿Captas la idea? Mis disculpas. Era imposible encontrar las palabras adecuadas para mejorar la situación. La acción siguió adelante. Expresó lo complicado que resultaba contraer matrimonio nuevamente a su edad, al igual que la mayoría de los hombres de su misma edad. No mostraban interés en mujeres como ella. Los escasos desfiles en los que participó generaron en ella la sensación de estar persiguiendo algo que nunca alcanzaría. Después de sus palabras, sentí un vacío en el estómago. ¡Qué suerte tienes, escritora! Experimentar desesperación es algo desconocido para ti. La observé a ella. Las palabras flotaban con un peso denso en el ambiente, descendiendo entre nosotras como algo ajeno que no debía ser pronunciado. Mi madre no se limitaba a soplar. Era ella la que se encontraba haciendo una confesión. Experimenté miedo y traté de mantener mi tono de voz estable. Madre, no lo eres. Lo digo en serio. Se detuvo. Ya no tengo la misma edad. No cuento con una belleza excepcional. Aquí me encuentro. Tuve un accidente y me lastimé el estómago. No es verdad. Recibí una mirada fatigada pero comprensiva, acompañada de una sonrisa sabia. Actuaba como si hubiera tomado la decisión de que no decía la verdad. Está correcto, expresó mientras cogía otra bebida. He tomado la decisión de aceptarlo. Me encontraba indeciso sobre cuál era la mejor opción a seguir. Me gustaría abordar un nuevo asunto y llevar la charla hacia otro contexto. Sin embargo, continuaba con sus palabras. Comenzó a compartir detalles que prefería no escuchar sobre sus intentos de superar la situación. Sus compras para aliviar la sensación de vacío y la falta de resultados positivos. Tenía intenciones de marcharme. Hubiera sido conveniente que asistieras. Sin embargo, no llevé a cabo esa acción. Estuve presente en ese lugar, disfrutando de mi copa de vino y prestando atención. En cierto momento, activó el control remoto y comenzó a reproducir una película. Zendaya en Challengers. Expresó su deseo de encontrarse con él. No expresé ninguna objeción, exclamé, agotada de tener que preocuparme por algo más que la carga de nuestra charla. El comienzo de la película fue aceptable. Nos encontramos juntos en ese lugar, sin más ruido que el que provenía del escenario. La sensación de calor comenzaba a invadirme mientras el vino me dejaba un tanto despejado. Aunque seguía manteniendo la lucidez. Sigo aquí. Después, la película abordó uno de sus momentos más personales. No fue algo exagerado, pero bastó para que me moviera en mi silla. De repente muy atento a lo que me rodeaba. Permanecí con la mirada fija en la pantalla, esforzándome por no mostrar ninguna reacción. Sin embargo, en ese momento percibí la mirada de mi madre sobre mí. ¿Te sientes incómoda con esto? Realizó una pregunta. Me envolví en un cálido abrazo. En absoluto. Abrazándose a sí misma, dobló su copa. Perfecto. Eso implica que has dejado de ser un niño. Intenté fingir una risa mientras intentaba alcanzarlo. Sin embargo, notaba cómo mi cuerpo se ponía rígido, mi corazón latiendo un poco más rápido de lo habitual. Después, ocurrió. Al principio, se mostraba delicado, modificó su postura en la silla. Cómo su pierna se acurrucó junto a la mía. La manera en que sus dedos rodeaban mi brazo. Solo durante un instante excesivamente prolongado. Me convencí de que era solo producto de mi imaginación. ¿Cuál era la naturaleza del vino? Ella simplemente mostraba cariño, como suelen hacer las personas que consumen alcohol en ocasiones. Sin embargo, volvió a mover su mano. En esta ocasión, con intención, de movimiento pausado, no solamente me rozó, estaba atravesando un límite. Todo mi ser se cerró por completo. Me resultaba difícil respirar, me era imposible desplazarme. No tenía otra opción más que permanecer sentada, inmóvil en su asiento, mientras mi mente trataba de comprender la situación. Debería haberme jubilado. Hubiera sido conveniente expresar algo. Sin embargo, no lo realicé. Permanecía inmóvil, mientras mi mente clamaba por una reacción que mi cuerpo se negaba a obedecer. En ese instante chocó con algo denso e indescriptible. La película seguía reproduciéndose, el sonido inundando la habitación. Aunque ya no le prestaba atención, solo podía percibir el latido en mi pecho y el sonido de la sangre en mis oídos. Después de eso, lanzó un grito. Persiste en mi mente, una y otra vez, ese pensamiento recurrente. Está correcto. Sin embargo, no era así, y tenía pleno conocimiento de eso. En aquel momento lo tenía claro.
y en la actualidad continúo teniéndolo presente. Sin embargo, en ese instante, permití que ocurriera. Esa es la situación con la que no sé cómo lidiar. Cuando finalizó, todo se transformó, sin dramatismos, sin alzar la voz, sin presentar argumentos elaborados, sin emitir sonido alguno. Un silencio tan denso, tan agobiante, que apenas podía tomar aliento. Permanecí inmóvil, no dije nada. Experimenté una sensación de desconexión total con mi cuerpo, como si hubiera salido de mí mismo y estuviera observando desde afuera. Observando cómo mi madre se acomodaba a mi lado, disfrutando de su copa de vino y concentrada en la película como si nada hubiera ocurrido. Los títulos de crédito empezaron a desplazarse. La escena se sumió en la oscuridad total. Ella, recostada, emitió un suave susurro y se puso de pie como si fuera una noche más. Expresó su intención de ir a descansar. Es importante que descanses adecuadamente. En la mañana estaremos allí. Así que me dedicó una sonrisa suave y fatigada, como si nada hubiese salido mal, como si hubiéramos compartido una velada común y corriente. Después, giró y recorrió la sala en dirección a su cuarto, cerrando la puerta al entrar. Permanecí sentado, observando la pantalla, viendo mi reflejo en el televisor apagado. Mis manos se abrieron con calma, mientras mis dedos se percibieron extendidos. Sentía mi corazón tan tenso que llegaba a causarme dolor. ¿Es verdad que eso ocurrió de verdad? ¿Fue verdadero eso? Me gustaría expresar que lo visualicé en mi mente. Quizá el vino había empezado a afectar mi juicio. Quizá ella solamente había sido consumidora, entusiasta, progenitora, de una forma peculiar. Sin embargo, era incapaz de engañarse a sí mismo. Estaba al tanto de lo que ocurrió. Permitió que ocurriera. Experimenté malestar físico. Experimenté una sensación de falta de limpieza. ¿Y cuál es la parte más desfavorable? ¿Es cierto que la primera parte no se puede mencionar en voz alta? No solo experimenté aburrimiento, experimenté confusión. Esa situación confusa me hizo experimentar una sensación de malestar más intensa. Permanecí sentado en ese lugar durante un extenso período, observando al vacío, con mis pensamientos dando vueltas sin cesar. ¿Debo actuar como si eso no hubiera ocurrido? ¿Debo confrontarla? ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Y si decidiera reportarlo? ¿Y si te dijera que estoy un poco chiflada? ¿Y si me observó directamente a los ojos y afirmó que estaba fantaseando? ¿Sería digno de confianza? ¿Podría permitirme confiar en usted? Me encontraba indeciso sobre cuál camino tomar. Por lo tanto, no realicé ninguna acción. Permanecí en silencio, atento al clic del calentador encendiéndose y apagándose, al zumbido del refrigerador en la cocina. El planeta parecía tranquilo y estático, a pesar de que en mi interior todo se desmoronaba. Al final, me obligué a ponerme de pie. Tenía las piernas empapadas. Experimenté una sensación de pesadez en mi cuerpo, como si estuviera llevando una carga que no podía soltar. Fui al baño, cerré la puerta, encendí la luz y dejé caer agua fría en mi rostro. Me observé en el espejo. Tenía los ojos enrojecidos y el rostro sombrío. No me identificaba. ¿Qué demonios ha ocurrido? Permanecí en ese lugar durante un breve lapso de tiempo, observando solamente, simplemente inhalando y exhalando. Después, al fin, encendí la luz y me dirigí a mi cuarto. Tomé asiento, cogí el pañuelo que tenía encima y dirigí mi mirada hacia el techo, anhelando el sueño que se resistía a llegar. Al día siguiente resultó ser más desafiante. No expresó ninguna palabra. No era debido a sentimientos de culpa o miedo. Sin embargo, ¿por qué no lo llevó a cabo? Su comportamiento fue estándar, totalmente normal, completamente corriente, como si los eventos anteriores no tuvieran importancia. Al despertar, el aroma del café me hizo levantarme. Al dirigirme hacia la cocina, la vi preparando panqueques mientras se lamentaba en silencio. Al girarse hacia mí, le dedicó una sonrisa. Hola, buenos días, amigo. Qué mal genio tienes. Como si hubiera descansado plenamente durante toda una noche de 8 horas. Como si la noche no hubiera transcurrido en la penumbra, repasando una y otra vez cada instante de lo ocurrido. Lancé un grito, vociferé al amanecer y me senté a la mesa. Me sirvió café, preparó panqueques y me senté como si ya lo hubiera hecho en numerosas ocasiones. Con una sonrisa, expresó sus deseos navideños mientras chocaba su taza de café con la mía. Tuve que esbozar una sonrisa.
Que tengas una Navidad llena de alegría y felicidad. Tenía un dolor de estómago muy intenso. Apenas logré añadir más sustancia a mi comida. Sin embargo, continuaba expresándose como si la situación fuera normal. Como si todo siguiera igual. ¿Descansaste adecuadamente durante la noche? Realizó una pregunta. Estuve a punto de soltar una carcajada. Estuve a punto de preguntarle. ¿De verdad? En vez de eso, opté por alzar la voz y tergiversar la verdad. Así es, igual que un recién nacido. Tenía ganas de lanzar un grito. Tenía la intención de ponerme de pie, dar la vuelta a la mesa y hacer que se diera cuenta de lo que ocurrió. Sin embargo, no lo realicé. Permanecí en ese lugar, entreteniéndome, fingiendo que todo marchaba bien. Si ella tenía la capacidad de fingir, quizás yo también poseía esa habilidad. Después de desayunar, procedemos a abrir los obsequios. Me había obsequiado un vestido reciente, varios libros que creía que disfrutaría, un teléfono y otros detalles considerados. Al igual que en cualquier otra Navidad, me di la vuelta, adquirí unas cuantas lámparas, una fotografía diminuta de los dos de nosotros cuando era pequeño. Esa le causó mucha emoción. Expresó que tenía una belleza excepcional. Manifestó que la llevaría a su apartamento por la noche. Tenía el deseo de encontrarme mal de salud. El día transcurrió en un conjunto de situaciones variadas. Vimos una película más, disfrutamos de un juego de mesa y cenamos con las sobras. Cada instante se percibía como si nada pudiera detenerlo. Siempre se comportó de esa forma al reír, al sonreírme y al tocar mi brazo mientras hablaba. ¿Acaso es que recién te diste cuenta? Desconocía esa información. Esa situación me generó un miedo tremendo. Al terminar la jornada, me sentí fatigado. Estoy agotado, no solamente en el aspecto físico, sino también en el ámbito mental, desde el punto de vista de los sentimientos. Le comuniqué mi intención de acostarme pronto. Me dio un beso en la frente. Expresó su amor por mí y le deseé buenas noches. Entré en mi apartamento y, una vez más, dirigí mi mirada hacia el cielo, tal como lo había hecho la noche anterior. Sin embargo, en esta ocasión, no solo experimenté malestar físico, experimenté una sensación de desorientación. No podía decidir qué me generaba más miedo, el hecho de que me comportaba con normalidad o el sentimiento que también albergaba hacia ella. Creí que mudarme de su piso mejoraría las circunstancias. Al regresar a la escuela, al retomar mi lugar habitual y mi rutina diaria, podría dejarlo atrás, tomarlo, hacer como si nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, eso no ocurrió. No solamente conservo en mi mente el recuerdo, sino también la emoción que lo acompaña. El peso de esa situación. Mi mente estaba envuelta por ello y no me permitió escapar. Fue imposible dejar de darle vueltas en la cabeza. Detestaba la incapacidad de dejar de darle vueltas en la cabeza. No se trató únicamente de sus acciones. La responsabilidad recayó en mí. Acerca de cómo reaccioné, o la ausencia de respuesta por mi parte, en relación a permitir que eso ocurriera. Acerca de por qué no me retiré. Incluso en este momento, una parte de mí duda sobre si realmente deseaba hacerlo. Esa es la parte que más me preocupa. La sección que me impide conciliar el sueño durante la noche. Esa parte que me hace cuestionar mi propia identidad. Me repito que lo que experimento es simplemente una respuesta al sufrimiento pasado. Mi mente intenta comprender algo que jamás debió ocurrir. Es común experimentar pensamientos no deseados después de una situación como esa. Sin embargo, eso no simplifica las cosas. No se trata únicamente de la vergüenza que experimento. La vergüenza no es el único factor. Es simplemente por curiosidad. No tengo idea de cómo manejar esa situación. En ocasiones, me sorprendo reviviendo las emociones que experimentaba. No únicamente el terror que provoca, ni solo la desorientación, sino la percepción, el calor humano, el estilo, en el momento en que vuelvo a ser consciente de mis acciones. Experimento malestar, como si tuviera que hacer una limpieza en mi mente. ¿Qué clase de individuo reflexiona acerca de semejante cuestión? ¿Qué clase de individuo abandona un recuerdo de tal magnitud y no lo conserva? ¿Cuál es mi papel como hijo? Comienzo a cuestionarlo todo, cada recuerdo, en cada encuentro, cada idea que ha cruzado por mi mente acerca de ella. En ese momento me percaté de algo que me generó el deseo de salir de mi propia esencia. Anteriormente he reflexionado sobre esa persona. De ningún modo así.
De ninguna forma que haya imaginado como posible. Sin embargo, en ciertos instantes, breves y efímeros, dirigí mi mirada hacia mi madre y experimenté una emoción especial. Una descarga que hice, algo a lo que no presté atención. Pensé que era simplemente una curiosa artimaña de la mente. Jamás volví a considerarlo. Sin embargo, en este momento, no logro sacarlo de mi mente. No estoy seguro de si eso implica que siempre hubo algo incorrecto en mí, o si este instante generó algo negativo dentro de mí. ¿Ha habido algún cambio en mí? ¿Ya estaba de esa manera? Me resulta desconocido. La respuesta me preocupa. Requería comprender la situación. Quería entender la razón por la cual seguía presente en mi mente. ¿Por qué no lograba superarlo? Como una pesadilla persistente, siguieron explicándome que se trataba simplemente de un impacto. Solo la transferencia de algo que mi cerebro no estaba preparado para gestionar. Sin embargo, eso no abarcó toda la explicación. No logré comprenderlo con esa explicación. Por lo tanto, comencé a investigar, con calma, de forma discreta, en un momento distante de la noche, cuando no había presencia cercana, en la tranquilidad del dormitorio. Podía plasmar ideas en mi ordenador sin temor a ser observado a mis espaldas. No tenía idea por dónde empezar la búsqueda. Observaba fijamente la pantalla, con los dedos posados sobre el ordenador, sin tener claro qué buscaba exactamente. Sin embargo, al final, me decidí a comenzar a redactar. ¿Qué hace que no pueda dejar de dar vueltas en mi cabeza a algo que lamento? Después de vivir un suceso traumático, ¿es común sentir confusión? ¿Es posible que el cerebro intente hacerte sentir atracción por algo que es incorrecto? Los resultados obtenidos carecían de precisión. Una combinación de recursos de autoayuda, comunidades en Reddit y textos de psicología que no logré comprender del todo. Sin embargo, no dio respuesta a la interrogante que realmente me inquietaba. Decidí adentrarme en la investigación. Comencé a revisar contenidos que jamás imaginé que tendría que leer. Emblemas de familia. Argumento de la historia. La psicología de líneas parentales confundidas me sorprendió al descubrirla en un documento académico que encontré en la web. No tenía idea de su existencia hasta ese momento. A medida que continuaba leyendo, mi ánimo disminuía, debido a la falta de una solución definitiva. No hay una respuesta sencilla que quepa en un pequeño recipiente y resuelva todo. Consideré la posibilidad de iniciar un tratamiento psicológico. Realmente lo logré. Incluso observé a los terapeutas que estaban cerca de mí. Presioné con acento agudo el botón de llamada repetidas veces sin poder llevar la cuenta. Sin embargo, le resultaba imposible lograrlo. Resultaba impensable para mí la idea de sentarme frente a alguien de otro país. Sostenerles la mirada y expresarlo en voz alta. No sé qué pensar acerca de lo que mi madre me hizo. ¿Cuál sería su opinión al respecto? ¿Podrían comportarse de manera profesional, gritando y tomando apuntes como si se tratara simplemente de otro expediente para ellos? Aunque sé que me juzgarían, ¿podrían evitar hacerlo? ¿Podrían indicarme si me dijeron que estaba dañada? ¿Cuál era la dolencia? ¿Había algo desajustado en mi interior? ¿Y si finalmente me revelaran aquello que más temía? ¿Y si me comunicaran que esto sería mi definición eterna? Comencé a considerar la posibilidad de confrontarla, haciéndola sentarse, obligándola a admitirlo, presionándola para que pronuncie las palabras en voz alta. Tal vez al aceptarla, tal vez al pedir perdón por ello, tal vez al experimentar emociones. Podría comenzar a progresar. Sin embargo, después lo visualicé en mi mente. El diálogo. La forma en que su rostro se transformaría. ¿Cómo podría acusarlo? Soltar una risa, y comentarme que estaba exagerando. O incluso la forma en que ella no tendría la posibilidad de reportarlo. La forma en la que ella podría dirigirme una sonrisa cansada pero amable y asegurarme que todo está en orden. Me resultaba difícil hacerle frente a esa situación. No me encontraba preparada para esa situación. Por lo tanto, no realicé ninguna acción. Lo he puesto adentro. Lo he puesto adentro. Me prometí a mí misma que lo solucionaría más adelante. Aún no tengo certeza de la veracidad de esa afirmación. Han transcurrido varios meses desde ese momento. En caso de que te lo estés cuestionando, aún no he entablado conversación con ella al respecto. Todavía no estoy seguro de si lo haré en algún momento. Tal vez me preocupa la reacción que pueda tener ella. Tal vez me preocupa lo que ella omitiría.
Tal vez una parte de mí simplemente desea fingir que eso nunca ocurrió. Aceptar lo sucedido implica reconocer que todo se transformó en esa ocasión. No puedo regresar a la manera en que solía ser. Esa es la parte que presenta mayor dificultad. A pesar de mis esfuerzos constantes y el paso del tiempo, no logro descifrarlo. Siempre estoy pendiente de él. Siempre permanece grabado en mi mente el modo en que recuerdo algo. No cuento con todas las soluciones. Todavía no estoy seguro de si lo lograré en algún momento. Sin embargo, comprendo que hay ciertas fronteras que, una vez traspasadas, resulta imposible ignorar. Existen objetos que, una vez que se han roto, resulta imposible restaurarlos a su estado original. Entonces, en esta situación, ¿cuál sería tu curso de acción? Imagínate en mi lugar, si una persona en la que depositabas tu confianza, quien te cuidó, a quien querías más que a nada en el mundo, realizara algo que alterara tu percepción de ellos de manera permanente. ¿Serías capaz de superarlo? ¿Sería posible actuar como si eso nunca hubiera ocurrido? ¿Sería posible seguir amándolos de igual forma? ¿Tú partirías? Me resulta difícil determinar cuál es la solución adecuada. No estoy seguro si existe una solución precisa. Sin embargo, tengo claro que fingir que algo no ocurra no lo hace desaparecer. El silencio no tiene el poder de sanar las heridas. Simplemente las sumerge más profundamente. Quizás en el futuro lograré reunir el valor necesario para hacer frente a esta situación. Quizás en el futuro me atreveré a formular las preguntas que me generan tanto miedo. Quizás en el futuro logre liberarme de la sensación de estar entre la vergüenza y la curiosidad. El amor y el disgusto. El pasado y el futuro. Sin embargo, la fecha de hoy no corresponde a esa ocasión. Hasta que llegue ese momento, solo me queda continuar cuestionándome lo mismo. ¿Cuál es el siguiente paso?